Buenas tardes, hermanos. Eh, Nos toca en este pequeño curso de formación ver el Evangelio de San Juan. Es mucha responsabilidad porque es el Evangelio místico por excelencia. Para desentrañar toda la profundidad que tiene este Evangelio, hay que pedirle primeramente al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos abra el entendimiento para conocer mejor, servir y amar a Dios. Vamos a iniciar, antes de entrar de lleno al Evangelio de Juan, vamos a hacer una pequeña alusión tanto al Nuevo Testamento como al Antiguo Testamento para ubicar entonces así el Evangelio de San Juan. El Nuevo Testamento es la colección de 27 libros que se escribieron en los años 70, en los años 70 posteriores a la resurrección de Jesús, y en la que la Iglesia de los Apóstoles reconoció la expresión auténtica de su fe. Lo reconoció oficialmente como libros inspirados por Dios y como palabra de Dios. Pero ¿de dónde surgieron estos 27 libros? No cayeron del cielo, sino que se deben a los apóstoles y a los evangelistas de la iglesia primitiva. Pero la pregunta que surge, la pregunta que nos surge es, ¿por qué hay un Nuevo Testamento después del Antiguo Testamento? Pues la respuesta es muy sencilla. Son dos partes de una misma historia, que es la historia de la salvación, que es la historia, al leer también las Escrituras, es la historia personal de nuestra salvación. Y lo que divide estas dos grandes partes de la historia de la salvación es la cruz de Jesús, es la presencia de Jesucristo inmersa en la historia. En el Antiguo Testamento podemos conocer perfectamente que un pueblo se va formando desde el sí de Abraham, desde la fe grandiosa que tuvo nuestro padre Abraham, se va formando y madurando a través de todas sus experiencias, que van desde las más trágicas, que es la esclavitud, el destierro, hasta la gloria terrenal que tuvo el pueblo de Israel con David, con el rey David, con el rey Salomón, pero luego después viene la opresión, los salvadores aparentes de este pueblo, hasta que llega el verdadero Salvador. ¿Por qué estas dos partes que se complementan? El Nuevo Testamento no reemplaza al Antiguo. La predicación de Jesús no suprime las advertencias de los profetas. El amor del que nos habla el Nuevo Testamento, el que nos habla Jesús, no viene a reemplazar la justicia. La salvación prometida al pueblo judío no es sustituida por una salvación de las almas, sino que el Evangelio es una verdad liberadora que reorienta la historia de la humanidad, tanto personal como empujar a todas las civilizaciones hacia una meta, que es la reunión y reconciliación de todas las fuerzas del mundo, de todas las fuerzas, decimos, naturales, espirituales, de todas las fuerzas del mundo en torno a Cristo. Viendo esto, cómo la historia de la salvación se ha ido formando tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, vamos a pasar a cosas más concretas. ¿Quién escribió estos primeros evangelios?
Y también surge la pregunta, ¿a partir de qué datos? ¿Cómo se fue constituyendo? ¿Cómo se fue armando este Nuevo Testamento? Porque Jesús murió sin haber escrito absolutamente nada. Pero la mayor parte la había dedicado, la mayor parte de su tiempo, estos 3 años de vida pública, se dedicó a formar a los 12 apóstoles que había él escogido. Les hacía memorizar su enseñanza, les hacía que memorizaran, que cayeran en la cuenta, que perfectamente que memorizaran las verdades esenciales que les venía y que nos venía a enseñar. Los apóstoles tenían grabadas en la memoria una serie de instrucciones que les había dado el maestro, pero sobre todo también tenían los hechos que habían presenciado. Ellos habían sido testigos presenciales de todas las acciones del maestro. Así pues, desde el día de Pentecostés, por lo que se preocuparon fue por darle forma a todas estas enseñanzas, a todas estas instrucciones de Jesús que iban a ser la catequesis de la iglesia primitiva. Muy bien. Nosotros sabemos que tenemos los 4 evangelios sinópticos, que es el evangelio de Mateo, el de Marcos y el de Lucas. Y tenemos el evangelio de Juan, que es el más diferente de los 4 evangelios, y vamos a ir analizando por qué este evangelio se sale de estos evangelios sinópticos. Vamos a iniciar entonces analizando todos los aspectos, tanto literarios como de formación, como la época en que se formó el Evangelio de Juan. Haciendo una pequeña introducción, probablemente Juan, el Zebedeo, el hijo de Zebedeo, hermano de Santiago, escribió la base del Evangelio. Y este Evangelio se fue complementando por sus discípulos, por las comunidades primitivas de Asia Menor. Vamos a puntualizar que se escribió entre los años 90 y 100 después de Cristo. ¿Para quién se escribió este Evangelio? Diferente a los evangelios sinópticos que se escribieron para comunidades muy específicas, el Evangelio de Juan se escribió para la iglesia entera. Y una de las características que presenta el Evangelio de San Juan es presentar a Jesús como noble, fuerte, divino, en completo control de su destino. Lo más sublime de la Biblia, de todo el Antiguo y del Nuevo Testamento, se halla en los Evangelios. Y lo más sublime de estos se encuentra en el Evangelio de Juan. Este Evangelio, el de Juan, siempre ha sido considerado el punto más encumbrado de las Escrituras. Y tanto los padres de la Iglesia como los comentaristas de todos los tiempos le han otorgado al Evangelio de Juan una predilección muy singular. Porque se han hecho muchos estudios de interpretación hermenéuticos sobre el Evangelio de Juan, pero al leerlo, al leer cada una de sus páginas, de los versículos, lo más íntimo de este libro parece que se nos escapa.
porque tiene una interpretación no tan, o sea, aparte de lo científico, de lo que habla, lo que han estudiado, la parte científica del Evangelio de Juan, tiene una sensibilidad poética, literaria y sobre todo mística. ¿Qué decimos cuando decimos que tiene una interpretación mística el Evangelio de Juan? Pues que desentraña completamente la pasión, la vida, la pasión y la muerte de Jesucristo, que Juan la pudo vivir casi en carne propia. Por eso se habla de que el Evangelio de Juan es místico, desentraña toda la pasión de Jesús, toda la entrega de Jesús. Indiscutiblemente el Evangelio de Juan es el más bello canto a Cristo que jamás se haya compuesto. Y por eso, ahora que vayamos estudiando el Evangelio de Juan, es mucho pedirle al Espíritu Santo, que nos abra la inteligencia para llenarnos de sensibilidad, hasta caer en una sensibilidad poética para poder desentrañarlo, entenderlo, amarlo. Es el Evangelio de la fe, podemos decir. Desde tiempos remotos, o sea, de las primeras comunidades cristianas, el Evangelio de Juan se compara vamos a utilizar un poco la imaginación, a un lago tranquilo. Imaginemos un lago tranquilo, de superficie azul y serena, pero que no deja adivinar las profundidades ocultas. Así sucede cuando empezamos a leer el Evangelio de San Juan, cuando hacemos una primera lectura de este Evangelio, lo vemos superficialmente como algo muy llamativo, sereno, con unas aguas azules, pero hay que sumergirnos en estas aguas profundas para encontrar las verdades que ahí se encuentran en el Evangelio. Nos da la impresión de ser hasta monótono algunas veces, en esta serenidad y en esta tranquilidad, parecería que es algo monótono. Sin embargo, a medida que profundizamos, que buscamos en sus aguas interiores, descubrimos un mensaje que no tiene fin, inacabable, insondable, porque de ahí emana el misterio mismo de Dios. Para introducirnos en este magnífico relato, primero hay que conocer la finalidad del autor al escribir este evangelio. Es descubrir qué pasaba por la mente de Juan al escribir este grandioso libro. Y él marca en el evangelio muchas señales hizo Jesús delante de sus discípulos que no fueron escritas en este libro. Estas, en cambio, se escribieron para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Esa es la intención de Juan. Descubrir las señales que hizo Jesús para creer. Es el evangelio de la fe. Para creer que Jesús es el Cristo, para creer que es el Hijo de Dios y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Sabiendo de antemano que la vida que deseamos, todos los cristianos y sobre todo con mayor insistencia, porque tenemos esta profesión, los franciscanos seglares, es para tener la vida eterna, ganarnos el cielo. Por eso se deduce que el índole de la obra es la siguiente. Podríamos describirla en varias características. Es una narración verídica de las acciones de Jesús y por ello, como es una narración verídica, se afirma su historicidad.
Es decir, se puede el Evangelio de Juan ubicar en la historia. Tenemos datos para ubicarla en la historia, datos, fechas. Es decir, narra hechos reales. Como segunda característica tenemos que es una narración selectiva. Es decir, se escogieron fragmentos de los hechos, de las señales que dio Jesús. Hay muchas otras que no están escritas en este libro. Como tercera característica tenemos que esta narración trata no solo de los hechos, sino de los hechos y signos. ¿Qué es un signo? Designa un hecho por el cual se pone de manifiesto que Dios, y aquí, ahora, está presente, que se nos revela. Eso es un signo, que Dios está presente, que está inmerso en la historia y que se nos revela en el presente, aún hasta en nuestros días, en cada momento de nuestra existencia. La cuarta característica es el fin para el cual escribe el autor es este libro. Y como decía anteriormente, su intención principal es suscitar la fe en Cristo, Hijo de Dios, y mediante esta fe adquirir la vida. La quinta característica, también se presenta esta obra como un testimonio de la fe apostólica. Porque delante de los apóstoles Jesús hizo sus signos y sus señales y, por tanto, es el discípulo Juan el que da testimonio de estas cosas. Él es un testigo de los hechos. Y sabemos que mediante su palabra, mediante su testimonio, este escrito, esta narración de los hechos, signos de Jesús, es verdadero. Una comparación que podemos hacer del cuarto evangelio en comparación a los evangelios sinópticos es que este evangelio de Juan quiere poner en claro el sentido de la vida, de las acciones y de las palabras de Jesús. Por eso nos dice que los acontecimientos de la vida de Jesús son señales, cuyo sentido no apareció desde un principio y solo fue comprendido después de la glorificación de Cristo. Todas estas señales que vieron los apóstoles en Jesucristo tuvieron su verdadero significado o entendieron los apóstoles su verdadero significado después de la glorificación de Cristo. Porque muchas palabras de las que decía Jesús revestían un significado espiritual que solo más tarde lo percibieron. Es decir, hasta que llegó el Espíritu Santo a ellos, al Espíritu Santo le correspondía hablar en nombre de Jesús resucitado. Entonces recordaron los discípulos todas las enseñanzas que Jesús les había dicho. Y entonces ahí, después de Pentecostés, se les reveló la verdad completa. Y esta es la fase de la revelación que el Evangelio de Juan nos refleja. Hasta este momento, todos los signos, todas las señales, todos los hechos, las palabras de Jesús tomaron su verdadero significado. Voy a hacer un paréntesis aquí para resaltar algunos aspectos importantes del Evangelio de Juan. Vamos a ver por qué se puede señalar que el Evangelio, el último Evangelio, el cuarto Evangelio, realmente fue escrito por Juan, o por lo menos fue la recopilación de las experiencias de lo que Juan había vivido con Jesucristo, con su maestro. Desde el siglo II hasta mediados del siglo XIX, la tradición eclesiástica ha considerado que es Juan, el hijo de Zebedeo, el autor del Evangelio.
Nunca se afirma con precisión dentro del Evangelio que Juan es el autor, pero sí se afirma que fue escrito por el discípulo que amaba a Jesús. Se observa también dentro de los evangelios que el autor se muestra contemporáneo de los hechos y como si hubiera sido un testigo presencial, como si hubiera estado viviendo los acontecimientos de los que recuerda hasta exactamente la hora. Para eso vamos a leer a Juan, capítulo 1, versículo 39. Vamos a ver cómo Juan recuerda con precisión lo que no se hace en los otros evangelios sinópticos, exactamente la hora de cómo iban aconteciendo los hechos. Por ejemplo, si abrimos nuestra Biblia y les recomiendo que la tengan a la mano cuando estemos en la formación, vemos, por ejemplo, en el capítulo 1, en el versículo 39, cómo Juan especifica. Dice, Jesús les dijo, vengan y lo verán. Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con aquel día. Eran como las 4 de la tarde. Si nos fijamos, aquí vemos con qué precisión relata los hechos, hasta la hora del día en la que Jesús les invita a ver dónde era donde vivía cuando él seleccionó a sus apóstoles. Les dijo, vengan y verán dónde vivo. Pero señala Juan con tanta precisión que eran las 4 de la tarde. Otro, por ejemplo, otro capítulo que tenemos, el capítulo 4, versículo 6 del Evangelio de Juan, nos dice lo siguiente. Dice, en el encuentro con la samaritana, Jesús, cansado por la caminata, se sentó al borde del pozo. Era cerca del mediodía. También ahí señala la hora del día. Y tenemos aún otro evangelio también, otro capítulo, perdón, el capítulo 19 de Juan, versículo 14, que nos dice, era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía. Pilato dijo a los judíos, aquí tienen a su rey. Ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícalo. Pilato replicó, ¿he de crucificar a su rey? Los jefes de los sacerdotes contestaron, no tenemos más rey que el César. Entonces Pilato les entregó a Jesús para que lo crucificaran. Estamos viendo aquí cómo señala la preparación de la Pascua, cómo señala que es dentro de la fiesta de la Pascua. Y así podemos darnos cuenta que es muy preciso Juan en señalar estos detalles tan pequeños de la vida de Jesucristo. Y también a veces nos señala detalles curiosos. Por ejemplo, si nos vamos al capítulo 13, en el versículo 25, vemos cómo es tan específico, ¿cómo decir?, tan preciso para señalar algunos acontecimientos que no están en los otros evangelios. Dice, uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba recostado junto a él en la mesa, y Simón Pedro le hizo señas para que le preguntara de quién hablaba, quién lo iba a entregar. Se volvió hacia Jesús y le preguntó, Señor, ¿quién es? Jesús le contestó, voy a mojar un pedazo de pan en el plato. Aquel al cual se lo dé, ese es. Si se fijan también en ese momento vemos cómo habla hasta de los gestos de Pedro. Parecería que nos quisiera relatar como para hacernos sentir que estábamos en el momento presente nosotros también. Nos habla del momento del día, de la mediodía, de las fiestas, de estos detalles tan pequeños. Tenemos otro relato también, si nos vamos a, por ejemplo,
al capítulo 21, el versículo 7 nos dice: el discípulo al que Jesús amaba dijo a Simón Pedro: es el Señor. Apenas Pedro oyó decir que era el Señor, se puso la ropa, pues estaba sin nada, y se echó al agua. Los otros discípulos llegaron con la barca. De hecho, no estaban lejos, a unos 100 metros de la orilla. Arrastraban la red llena de peces. Si se fijan con qué precisión nos habla de los detalles en estos pequeños versículos también, cómo es curioso, cómo está relatando esto como si quisiera que al leerlo después nosotros en cualquier tiempo pudiéramos estar casi presenciando los hechos. Y así, también este evangelio es el evangelio que es el que más nombra a los apóstoles. Por el análisis interno de libros se sospecha también que lo escribió un judío, pues, como sabemos, Juan era judío, pues conocía perfectamente las costumbres judías. Reproduce gran número de palabras hebreas o arameas, de las que luego nos ofrece la traducción. Está al tanto de la geografía de Palestina y le es muy familiar la ciudad de Jerusalén. Por eso también él podemos saber que está escrito por Juan, porque él era judío. Pero el soporte central es la gran experiencia de Cristo, que el autor enmarca dentro de su pensamiento judío. También podemos darnos cuenta porque en el Evangelio de Juan el Antiguo Testamento está muy presente y entonces podemos suponer que un judío era el que conocía a la perfección el Antiguo Testamento. Tiene muchas citas del Antiguo Testamento expresas y tiene muchísimas alusiones a los momentos centrales de la historia de Israel y a sus personajes principales. Y por todas estas características que hemos mencionado, podemos decir que Juan hace una confesión de Cristo, nos hace la revelación de Cristo. Y por tanto el cuarto evangelio es el más sublime canto a Cristo que jamás se haya escuchado. Pues nos vamos a quedar aquí, hermanos, para meditar en estos días hasta que volvamos a tener la siguiente tiempo de formación, para repasar y ver en qué sentamos nuestra fe, cuáles son las bases de nuestra fe. Les invito a que empiecen a leer el Evangelio de Juan, el primer capítulo, para que vayan desentrañando esto que yo les acabo de mencionar. Que puntualicen las pequeñas cosas que nos relata Juan, el tiempo, la hora, las pequeñas situaciones cotidianas para ir desentrañando el Evangelio de Juan. En la siguiente tiempo de formación vamos a ver cómo se fue formando el Evangelio de Juan y algunas otras características. Pues terminamos este momento de formación dando gracias a Dios por dejarnos estar aquí, queriendo aprender más de Jesucristo, de amarlo más, de servirlo más, dando gracias a nuestro Padre San Francisco, a nuestra Madre Santa Clara, que nos reúne en torno a la verdad. Y nos despedimos en nombre del Espíritu Santo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Buena tarde, hermanos, y bendecida semana.